Hola, en su unidad de aprendizaje de estructura de la materia y enlace químico vamos a continuar con el enlace covalente. Ahora hablaremos de la teoría enlace-valencia. Veremos la propuesta de la teoría enlace-valencia por Heitler y London, el desarrollo de la teoría enlace-valencia por Pauling y Slater. Veremos hibridación de orbitales atómicos, orbitales híbridos, enlaces múltiples y finalmente hibridación de orbitales d. ¿A qué se refiere la teoría enlace-valencia? Esta teoría se refiere o nos dice que los enlaces covalentes se forman cuando los átomos se comparten electrones desapareados. La propuesta de la teoría enlace-valencia por Heitler y London nos dice que supongamos que tenemos dos átomos de hidrógeno aislados descritos por las funciones de onda psi A y psi B que corresponden a los átomos de hidrógeno. A estos se les acerca mutuamente, como se observa en la imagen. Si no existe interacción, la función de onda del sistema de los dos electrones es como se muestra en la ecuación en color rojo. Cuando existe una atracción pequeña a larga distancia, la cual cambia a una repulsión fuerte a distancias cortas. Sin embargo, si se considera el traslape o que los orbitales se encimen a distancias cortas, es decir, que los orbitales se sobrepongan, y el hecho de que después de la formación del enlace los dos electrones se hacen indistinguibles, será inadecuado considerar que el electrón 1 estaría confinado solo al espacio cercano de A y el electrón 2 confinado solo al espacio de B, como se observa en la siguiente imagen. Este defecto en la función de onda puede eliminarse añadiendo un segundo término a la ecuación de onda, en el cual los electrones han intercambiado sus posiciones. Todavía la función de onda puede perfeccionarse al considerar que es posible que en cierto tiempo ambos electrones puedan estar presentes en el mismo átomo, aun cuando debido a las repulsiones interelectrónicas los dos electrones tratarían de evitarse entre sí. Existe una probabilidad definida de que ambos electrones estarán presentes en el mismo átomo. Los hechos destacados de la teoría de Heitler y London nos dice que el apareamiento de dos electrones, uno de cada átomo que forma el enlace. La máxima densidad electrónica está entre los átomos enlazados y que hay una tendencia a la formación de capas cerradas aun cuando el octeto de Lewis no se alcanzó o se excede como existen moléculas que son hipervalentes. La teoría de Heitler y London no considera tres cuestiones. La primera es la formación de moléculas con número impar de electrones, en donde no se lleva a cabo el apareamiento electrónico. 2. Los enlaces coordinados, en donde el par de electrones es proporcionado por solo uno de los átomos enlazados. Y 3. No considera la estereoquímica de las moléculas y los iones. Desarrollo de la teoría de enlace-valencia descrita por Pauling y Slater. Ellos mencionaron que los enlaces covalentes más fuertes se forman mediante el traslape máximo de los orbitales atómicos de los átomos enlazantes que contienen los electrones. Y un enlace covalente se forma con la misma dirección en la cual se encuentran los electrones de enlace. Pauling y Slater aplicaron la teoría de Heitler y London, es decir, tomaron la teoría anterior a las características direccionales de los enlaces covalentes y, bueno, ellos se hicieron las siguientes suposiciones de la teoría enlace-valencia de acuerdo a su percepción. Tomando en consideración los argumentos antes mencionados para la teoría enlace-valencia, vemos un ejemplo de formación de un enlace covalente con la molécula de hidrógeno molecular, para lo cual sabemos que se forma con dos átomos de hidrógeno y que cada uno tiene un electrón de valencia. Si hacemos la configuración electrónica de cada uno, tenemos que su electrón de valencia está en un orbital s. Y como se observa en la imagen, ambos electrones están desapareados y sin problema se pueden compartir, se aparean formando un enlace covalente mediante la compartición de sus electrones desapareados. Otro ejemplo similar es la molécula de flúor, en donde sabemos que el flúor tiene 7 electrones de valencia, como se observa en la imagen, tiene sus 5 electrones, los 7 electrones en el nivel 3, de tal manera que si hacemos la configuración, observamos que
cada átomo de flúor tiene un electrón desapareado y ambos se comparten un electrón desapareado y perfectamente forman el enlace covalente. Otro ejemplo es el ácido fluorhídrico. Hacemos la configuración del hidrógeno, tiene un electrón de valencia, bueno, aquí hay un pequeño error, es 1s1, y el flúor sabemos que tiene 7 electrones de valencia como se muestra aquí en la imagen. Entonces tenemos aquí el electrón desapareado para el átomo de hidrógeno y el electrón desapareado para el átomo de flúor, se comparten formando un enlace covalente. Ahora, esta teoría de enlace-valencia no es válida o no explica la formación de muchas moléculas covalentes. Un ejemplo de ello, la molécula de difluoruro de berilio. Es un claro ejemplo de que la teoría de enlace-valencia no funciona para ella. ¿Por qué? En la molécula de difluoruro de berilio, si se hace la configuración electrónica del átomo de berilio, no podría formar dos enlaces con los dos átomos de flúor, puesto que su orbital S está lleno y no hay electrones desapareados, por lo que no habría formación de la molécula BF2. Para muchas moléculas, la teoría de enlace-valencia no sería posible en su formación, así que se tiene que ir más allá, es decir, buscar otro modelo que nos explique la formación de estos enlaces covalentes. Se hará una combinación de orbitales atómicos que permita la formación de otras moléculas aún sin tener electrones desapareados. Para muchas moléculas, la teoría de enlace-valencia no funciona, dado que esta teoría nos menciona que los enlaces covalentes se forman con electrones desapareados, pero en el caso anterior vemos que en la molécula del difluoruro de berilio, el berilio no podría formar, dado que su orbital está lleno, es decir, no tiene electrones desapareados. Entonces, para ello se usa un modelo que se llama hibridación de orbitales atómicos. Pero, ¿qué es la hibridación? Me dice que la hibridación es el método matemático para mejorar las funciones de onda de los átomos combinantes mediante una combinación lineal de orbitales puros S y P, y en ocasiones también se usan orbitales D para formar nuevos orbitales. Esos nuevos orbitales que se hibriden son fuertemente direccionales y poseen mayores densidades electrónicas en las regiones específicas que dan lugar a un mayor traslape y en consecuencia a la formación de enlaces más fuertes. Puede considerarse que el proceso de hibridación incluye los siguientes pasos. 1. La formación de estados excitados que puede incluir desapareamiento o promoción de electrones al siguiente orbital disponible de mayor energía, es decir, desde 2s a 2p para los elementos del segundo periodo y desde ns a nd respectivamente para los elementos representativos pesados y los elementos de transición. Otra es que el traslape de los orbitales híbridos con los orbitales apropiados de los otros átomos, el traslape es mayor en el caso de los orbitales híbridos que en el caso de los orbitales puros. Es decir, va a haber una mejor combinación o un mejor traslape de los orbitales híbridos que de los orbitales puros. Esto conduce a la formación de enlaces más fuertes con una determinada energía. Orbitales híbridos. Un orbital híbrido individual a lo largo de un eje internuclear en la estructura de la molécula a considerar. La razón para crear un grupo de orbitales híbridos es para producir un esquema conveniente de enlaces de una especie molecular en particular, y el uso del grupo de orbitales híbridos proporciona una imagen de enlace en términos de enlace sigma localizados. En función de los orbitales atómicos utilizados o hibridizados, podemos tener diferentes tipos de hibridaciones. Tenemos la hibridación SP, hibridación SP2, hibridación SP3, hibridación SP3D, hibridación SP3D2 e hibridación SP3D3. Es decir, son todas las posibles combinaciones o hibridaciones que se pueden dar en función del número de orbitales atómicos que estemos combinando. ¿Cómo se da la hibridación SP? Bueno, para la combinación de un orbital S con un orbital P,
dará lugar a la formación de dos orbitales con hibridación sp. Es decir, partimos de un orbital s y se combina con un orbital p y el producto de esa combinación es un orbital híbrido sp. Como se observa aquí en la imagen, se combina un s con un p, cualquiera de los p, y nos va a dar la formación de dos orbitales con hibridación sp. ¿Cómo es la hibridación sp2? La formación de orbitales híbridos de sp2 es cuando se combina un orbital s con dos orbitales p, dando lugar a estos nuevos tres orbitales con hibridación sp2, los cuales son equivalentes, son iguales, tienen forma diferente a los orbitales puros, en este caso s y p, y cada orbital que se genera tiene un promedio de s y de p. La hibridación sp3 pues nos va a conducir al uso de un orbital s con tres orbitales p, px, py y pz, lo cual nos va a dar cuatro orbitales atómicos con hibridación sp3, los cuales tendrán determinada proporción de s y determinada proporción de p. Cada orbital puro sp3 obviamente posee un 25% de carácter S y un 75% de carácter P. El conjunto de los cuatro orbitales equivalentes define un esqueleto tetraédrico. Los orbitales híbridos no son ni orbitales puros S ni P, sino que tienen propiedades totalmente diferentes de las de ambos tipos de orbitales. Los nuevos orbitales poseen orientaciones direccionales características y son mucho más adecuados para la formación de los enlaces covalentes. Puesto que la integral de traslape o sobreposición se incrementa en el orden P, SP3, SP2, SP, la fuerza de los enlaces y la energía de los enlaces sigue el siguiente orden. SP mayor que SP2, mayor que SP3 y mayor que P. Es decir, que la energía de un enlace SP es más fuerte que un enlace con hibridación SP3. Ahora, de esto es muy importante señalar que la palabra hibridación significa mezcla, combinación, y puede usarse en la teoría de enlace-valencia para explicar otras moléculas que solita la teoría de enlace-valencia no podría explicar. Un conjunto de orbitales híbridos proporciona una representación del enlace para una molécula en términos de enlaces sigma localizados. Ahora, ejemplos de moléculas que tienen en donde se usan orbitales híbridos. Tenemos aquí la formación de la molécula de hidrógeno, en el cual nuevamente hacemos su configuración, vemos que tiene cada átomo de hidrógeno, tiene un electrón de valencia y un orbital s. Acá tenemos los orbitales s con su correspondiente electrón, se unen o se mezclan estos orbitales, se combinan y mi producto tendrá un enlace sigma SS. Nuevamente otro ejemplo, la formación del ácido fluorhídrico, en el cual acá tenemos la configuración de cada átomo, aquí está del hidrógeno y acá está para el flúor. El átomo de hidrógeno usa un orbital S y el flúor tiene su electrón en un orbital P. Se hace la combinación de un orbital S con un P, obteniendo esta forma de orbital atómico SP y bueno, se forma un enlace sigma. Lo mismo para el átomo de flúor, la molécula de flúor molecular. Se combinan dos orbitales P de un flúor y P de otro flúor y obtenemos esta molécula con un enlace sigma PP. Ahora, regresando a la molécula del B-difluoruro de berilio, que anteriormente no podía explicarse con la teoría de enlace-valencia, dado que el átomo de berilio ya tiene su capa llena y no puede formar enlaces con los dos átomos de flúor. De tal manera que con la teoría de hibridación se puede obtener esta molécula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Berilio tiene su capa llena, como se observa en la imagen, pero como el modelo de hibridación de orbitales atómicos ya es posible obtenerla, pues entonces lo que va a suceder es que un electrón se va a promover a
otro orbital de mayor energía para que ambos electrones queden desapareados y pueda formar enlaces con los dos átomos de flúor, y la molécula final tendrá una hibridación sp. Ahora, con este modelo de hibridación ya es posible explicar la formación de esta molécula. Bueno, aquí vemos que la formación de la molécula de difluoruro de berilio pues va a tener una hibridación sp y una geometría lineal. ¿Cómo es la hibridación sp2? Lo mismo, tenemos la formación del BF3, en donde la configuración electrónica del boro solamente me permite la formación de un enlace covalente con un flúor. Pero ¿qué pasó? Tengo 3 flúor, de tal manera que un electrón del orbital S se combina con o se promueve a un orbital P, dando lugar a los 3 electrones desapareados, con los cuales ahora sí puede unirse perfectamente uno con cada flúor, dando la molécula de BF3 con hibridación sp2. Hibridación sp3, en la molécula de amoníaco. Tenemos el nitrógeno con sus 5 electrones de valencia. Y aquí observamos que tenemos en el orbital P tenemos los 3 electrones desapareados y se va a unir uno con cada hidrógeno, de tal manera que esta molécula va a tener una hibridación, o se van a mezclar el orbital S con 3 orbitales P, dando una hibridación sp3. Otros esquemas de hibridación. La teoría de enlace valencia es común, en la teoría de enlace valencia es común usar orbitales D. Generalmente este tipo de esquemas de hibridación es utilizada para describir los enlaces en las moléculas llamadas hipervalentes, como por ejemplo el pentafluoruro de fósforo y el hexafluoruro de fósforo, en las cuales la hipervalencia puede describirse involucrando el uso de orbitales D. La combinación de los orbitales atómicos S con orbitales PX, PY, PZ e incluso DZ dan un grupo de 5 orbitales híbridos sp3d. Los 5 orbitales híbridos sp3d no son equivalentes y están divididos en 2 grupos. Los orbitales axiales se encuentran a lo largo del eje Z. Este esquema de hibridación puede explicar la hibridación del átomo central en la molécula de pentafluoruro de fósforo. Aquí les muestro el ejemplo de la hibridación de la molécula de pentafluoruro de fósforo, en el cual ya hace uso de orbitales D. ¿Por qué? Porque si observamos la configuración electrónica del átomo de fósforo, vemos que solamente tiene 3 electrones desapareados y debe formar 5 enlaces con los átomos de flúor, de tal manera que un electrón del orbital S se promueve al orbital D, como se muestra aquí, dando lugar a la formación de la molécula del pentafluoruro de fósforo con una hibridación sp3d, es decir, se combina un orbital S con 3p y un orbital D. También, para formar otra molécula con átomo central hipervalente es el hexafluoruro de fósforo, en el cual la configuración del azufre debería tener 6 electrones desapareados para formar 6 enlaces con los flúors, pero observamos que solo tiene 2 electrones desapareados, de tal forma que para poder formar esta molécula se van a hibridizar los orbitales atómicos. Entonces, un electrón del orbital 3s pasa a un orbital 3d y lo mismo el otro electrón del orbital 3p pasa a un orbital 3d, de tal forma que ya tengamos los 6 electrones desapareados y pueda formar los 6 enlaces covalentes del hexafluoruro de azufre, la cual tendrá una hibridación sp3d2. La hibridación que se genera utilizando los orbitales atómicos s, p, x, p, y, p, z, d y alguno de los d se denomina sp3d2 y corresponde a un arreglo octaédrico en donde los 2 de los orbitales híbridos se encuentran en posición axial y los otros 4 en posición ecuatorial. Los enlaces en la molécula de hexafluoruro de azufre puede ser descrito en términos de esa hibridación en el átomo central. Enlaces múltiples. Cuando hay la presencia de enlaces múltiples en una molécula, es decir, enlaces dobles o triples, es debido a que hay una combinación de 1 o 2 orbitales puros P, I, O, PZ no hibridizados, lo que hace que se generen enlaces pi. Por ejemplo, en la molécula de metano,
en el cual solo tiene enlaces simples, o la molécula de etano, en el cual se genera con la formación con enlaces sigma o sencillos. Entonces veamos cómo aquí esta molécula del metano va a tener una hibridación sp3, porque hay la combinación de orbitales tanto s con 3p, y para ambos casos es similar. En la hibridación sp2, los traslapes laterales, como se observa aquí en la imagen, de los orbitales pz generan un segundo enlace carbono-carbono con un segundo enlace carbono-carbono, generan un segundo enlace pi, es decir, se forman enlace sigma, pero después los traslapes laterales de los orbitales p, z generan un segundo enlace pi, de tal manera que tendremos un doble enlace. Ambas nubes, mostradas en azul y verde, son parte del mismo orbital del enlace pi. Un ejemplo de molécula con doble enlace es la molécula de eteno o alqueno. Hibridación sp. Cuando en un átomo, por ejemplo, de carbono se hibridan solo dos orbitales, los dos orbitales no hibridados, es decir, p, y y pz, se forma un triple enlace, siendo los orbitales no hibridados lo que genera la presencia de dos enlaces pi. Es decir, los traslapes laterales de los orbitales pz y py generan dos enlaces carbono-carbono, que son enlaces pi. Estos, junto con el enlace sigma, forman el triple enlace. Un ejemplo de molécula con triple enlace son los alquinos. Los dos en la figura se observa que los dos conjuntos de nubes, mostradas en azul y verde, forman los orbitales pi. O, como se observa en esta imagen, aquí están el traslape y son los que generan los dos enlaces pi, dando lugar a la formación de un triple enlace. En el caso del compuesto oxicloruro de fósforo, ¿cómo podríamos generar un doble enlace? Si dibujamos la estructura de Lewis del compuesto, el fósforo forma 5 enlaces covalentes, 4 enlaces sigma y un enlace pi. Entonces, aquí para esta molécula en específico nos podemos hacer tres preguntas. ¿Qué esquema de hibridación puede presentar este compuesto de fósforo? ¿Cuáles son los orbitales atómicos que participan en la formación del enlace sigma? ¿Y cuáles son los orbitales que podrían formar el enlace pi? Para este compuesto se da también la generación de un estado excitado. Sin embargo, en este caso el electrón que se encuentra en el orbital 3d no participa en el esquema de hibridación, sino que se combina con un orbital puro del átomo de oxígeno, dando lugar a que esta molécula de oxicloruro de fósforo tendrá una hibridación sp3. A la combinación de un orbital puro p con un orbital puro d para generar un doble enlace, es decir, un enlace pi, se le conoce como enlace pi, pi y d pi. Eso se puede llevar a cabo debido a que un orbital p tiene simetría adecuada para que se lleve un traslape efectivo con un orbital d. Veamos en esta imagen cómo se da la combinación de un orbital p puro con un orbital d puro para generar un doble enlace, es decir, como en la molécula anterior de oxicloruro de fósforo, en el que tenemos un doble enlace con el átomo de oxígeno.